Amada Iglesia, amados hermanos, bienvenidos a nuestro culto de adoración de hoy domingo, 9 de agosto del 2020. Damos gracias al Señor porque nos permite, como cada domingo, poder reunirnos de manera virtual a través de las redes sociales de nuestra iglesia. Es un gozo poder vernos, poder saber que estamos unidos en un mismo espíritu, listos para aprender del Señor, listos para adorar su nombre, listos para tener este tiempo hermoso de comunión con el Señor y entre nosotros como hermanos. Dice la palabra del Señor en Salmos 9, Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Nos reunimos entonces, listos para poder darle la gloria al Señor en este culto. Que el Señor se glorifique en nuestras vidas y que pueda ser un tiempo de enorme bendición para nosotros. Vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo hermoso de comunión delante del Señor. Padre Dios, te agradecemos, Señor, porque tú nos permites, Señor, estar congregados, Señor, en espíritu, en este culto de adoración. Gracias, Señor, porque tú permites, Señor, que podamos estar conectados, Señor, y poder disfrutar de tu palabra y de este tiempo hermoso que tú nos regalas. Padre, gracias por cada semana, gracias por cada domingo, Señor, porque es un tiempo especial que separamos, Señor, para estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque nos traes con gozo, Señor, listos para poder escuchar de ti, listos para darte la gloria y la honra, Señor, en este tiempo con nuestras vidas. Padre, te pedimos, Señor, que este tiempo sea de bendición para nosotros, para cada una de nuestras vidas, para nuestras familias. Señor, que este tiempo en el que estamos reunidos, Señor, tú, Padre, nos puedas bendecir. Señor, que al abrir tu palabra, Señor, tú nos hables, nos bendigas, Señor. Padre, que en cada oración, Señor, también el Espíritu Santo nos hable y nos mueva, Padre Santo. Y que en cada alabanza, Señor, podamos derramar nuestra alma delante de ti. Te encomendamos, Padre, este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice así la palabra de Dios. Éxodo 21 en adelante. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Dice el Salmo 16, verso 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. Mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Te adoramos en tu
por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia. Gracias a Dios por poder cantarle y disfrutar de su presencia. Leemos en la Escritura, en Mateo 4, verso 10, la respuesta del Señor Jesús en la tentación. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le adoraré y le serviré. Oh Dios de mi alabanza, oh Dios de mi alabanza, anunciaré tu luz y tu verdad, tu gloria quiero siempre exaltar. Oh Dios de mi alabanza, oh Dios de mi alabanza, anunciaré tu luz y tu verdad, tu gloria quiero siempre exaltar. Te adoraré y te serviré, mi vida es para ti. Puedes usarla como quieras, mi Señor. La gente clama por tu amor, yo iré a predicar. Al mundo anunciaré tu salvación. Oh Dios de mi alabanza, oh Dios de mi alabanza, anunciaré tu luz y tu verdad, tu gloria quiero siempre exaltar. Oh Dios de mi alabanza, oh Dios de mi alabanza, anunciaré tu luz y tu verdad, tu gloria quiero siempre exaltar. Te adoraré y te serviré, mi vida es para ti. Puedes usarla como quieras, mi Señor. La gente clama por tu amor, yo iré a predicar. Al mundo anunciaré tu salvación. Te adoraré y te serviré, mi vida es para ti. Puedes usarla como quieras, mi Señor. La gente clama por tu amor, yo iré a predicar. Al mundo anunciaré tu salvación. Al mundo anunciaré tu salvación. Gracias a Dios porque podemos cantarle, le adoramos y le servimos. Dice Romanos capítulo 8, verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Separará del amor de Cristo, que nos alejará del amor de nuestro Dios.
que ganadores, ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Que tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrán separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Gracias a Dios por su palabra, que nos da la seguridad de que nada nos podrá separar de su amor. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Salmos 37:3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Queridos hermanos, vivimos en un tiempo especial, en un tiempo complejo. Y en este tiempo, el Señor nos llama a orar. El Señor nos llama a clamar delante de Él para que Él nos dé de su fortaleza. Él aumente nuestra fe, Él nos dé confianza y nos permita avanzar como iglesia. Vamos a orar, hermanos, todos juntos, como un solo cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Unámonos en este momento y oremos juntos delante de nuestro Padre Celestial. Padre Dios, Señor, como el cuerpo de Cristo, como la gran familia, Señor, de Cristo, la iglesia. Somos la iglesia, Señor, y estamos unidos, Padre, en este tiempo, Señor. Levantamos nuestras manos delante de ti, Señor, Padre, para clamar, Señor, por esta situación que vivimos. Señor, sabemos que es una situación difícil, Señor. Hay gran necesidad. Padre, estamos siendo probados de distintas maneras, Señor. Muchos de nosotros que estamos en este momento, Señor, conectados en la transmisión, Señor, podemos estar viviendo, Señor, Padre, aflicciones de salud. Podemos estar viviendo, Señor, aflicciones económicas. Padre, podemos también estar teniendo, Señor, momentos de temor, de ansiedad, de angustia, de miedo, Señor, por la situación que vivimos. Padre, Señor, clamamos delante de ti, Señor, para que tú, Señor, te hagas real, Señor, seas real en nuestra vida, Señor, que podamos experimentar, Señor, de tu paz,
que podamos experimentar, Señor, de tu fortaleza. Fortalece nuestra vida, Señor, aumenta nuestra fe. Queremos creer en ti, Señor. Queremos creer, Señor, que tú tienes todo bajo control, Señor, que tú cumples tus promesas. Eres fiel, Señor, a pesar de la situación que estamos viviendo, tú nunca dejas de mantenerte y permanecer fiel hacia nosotros. Padre, tú cuidas de nosotros. Nos dice tu palabra que nos cuidas como la niña de tus ojos, Señor. Estamos bajo tu cuidado, Señor, y aun cuando estamos siendo probados en este tiempo, Señor, queremos darte la gloria y la honra a ti, Señor, porque sabemos que estamos en tus manos, Señor. Padre, permítenos descansar en ti. Permítenos, Señor, refugiarnos en ti, Señor, tú que eres nuestra roca fuerte, nuestra fortaleza. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos sostengas en este tiempo. Provéenos, Señor, de cualquier necesidad que tengamos. Ayúdanos, Señor, como familias, como hijos tuyos, Señor, a dar pasos de fe y avanzar. Que en este tiempo de prueba, Señor, nuestra fe sea refinada como el oro, Señor, y podamos crecer y madurar espiritualmente, Señor. Padre, que este tiempo sea un tiempo de preparación. Que este tiempo de prueba, Señor, sea un tiempo, Señor, especial en que nosotros podamos ver tu mano de poder, tu mano maravillosa en nuestras vidas. Padre, oramos para que sea tu fortaleza, tus fuerzas en medio de nuestra debilidad. Te damos gracias, Señor, porque como dice tu palabra, cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque podemos, Señor, experimentar tus fuerzas en nuestras vidas. Gracias, Señor. Te pedimos que nos des la fe para saber y creer que es así. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Buenos días, hermanos. Un cariñoso saludo a todos ustedes, a la congregación de la Alianza del Lince. Seguimos adelante. Nuestra fe no está en cuarentena. Y es un privilegio para mí poder acercarnos a través de este medio y poder compartir la palabra del Señor. Antes de ir a la palabra, 2 anuncios. Uno que tiene que ver con el encuentro celular. Es el encuentro que tenemos cada año dirigido a los pastores, líderes de apoyo pastoral, líderes de macro, líderes de célula, apoyos y a futuros líderes de célula. Será un tiempo muy especial del 26 al 28 de agosto, juntos aprendiendo más del Señor, aprendiendo del trabajo celular y sobre todo ahora aprendiendo del trabajo de discipulado de manera virtual. Que el Señor nos bendiga. Busque a su pastor y su pastor tendrá el link para que usted se inscriba en los talleres y participe de ellos. Las plenarias serán abiertas a toda la iglesia. Será lindo tenerles. En segundo lugar, seguimos en oración. Es muy importante en este tiempo que los contagios aumentan, seguir en la brecha. Por lo tanto, queridos hermanos, les pedimos que puedan apoyarnos, que puedan seguir, que puedan insistir y que puedan orar con nosotros. Estamos de 7 a 8 de la mañana de lunes a viernes y en la iglesia en 24 horas de oración. Llame a su pastor y ubique el horario que le corresponde y juntos oremos por el país, por la iglesia y por el mundo entero. Vamos a orar. Padre Dios, al acercarnos a ti, Señor, abrimos el corazón y oramos en el nombre de Jesús que nos bendigas, que nos enseñes, que tu gracia esté con nosotros en este tiempo. Tú eres el Señor. Al abrir tu palabra, bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en la palabra del Señor el Salmo 40, versículos 1 al 3 y luego el versículo 8. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña
y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Bien, queridos hermanos, hoy vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Un tema muy amplio en las Escrituras, pero lo vamos a hacer a través de un personaje muy especial para nosotros, el rey David. Y comenzaremos en el Salmo 40 en el versículo 1, hablando de la voluntad del hombre, y luego hablaremos de la voluntad de Dios. Comencemos hablando de la voluntad del hombre. En este salmo, en el versículo 1, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me sacó, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Aquí hay una experiencia del rey David, y no sabemos el propósito o la razón del rescate, pero sí vemos claramente que hay una situación muy difícil que David está pasando. Sucede, en palabras de David, que dice que está en un pozo, y lo llama pozo de la desesperación, y añade lodo cenagoso. Definitivamente hay situaciones que ha vivido David que le ha llevado a una situación de desesperación. Es importante saber aquí que él se encuentra en una situación delicada. Así como de repente nosotros podemos encontrarnos en una situación delicada. Yo quiero decirles, queridos hermanos, que muchas veces nosotros vivimos circunstancias producto de las decisiones buenas o malas que tomamos. David se encuentra así aún siendo un creyente en Dios. Usted sabrá, querido hermano, que de David se dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero aún los hombres conforme al corazón de Dios hacen cosas incorrectas, como lo vemos en la Escritura. Pero la voluntad del hombre muchas veces ha llevado a situaciones de angustia y los ha sumergido en dificultades y en problemas. Dice aquí el texto bíblico que él está en desesperación. Viene a ser en muchos casos pecados que nos llevan a situaciones de vivencias parecidas que podemos nosotros encontrarnos en este momento, o como se encontraba David, en una situación que no podía manejar. Una situación difícil. ¿Sabes, queridos hermanos, que el pecado en nuestra vida produce lazos que nos encadenan y nos separan de Dios? Pero es lo lindo ver que la forma como Dios restaura la vida de David, trayéndolo más a él y cambiándole el corazón, renovando su corazón. Mira, querido hermano, Dios ha creado al hombre con libertad. Dios le ha dado la facultad al hombre de escoger lo bueno o lo malo, de escoger los caminos que va a seguir. El hombre está capacitado para examinar, para escoger y evaluar la importancia de lo que va a realizar, y luego decidir si es lo mejor o qué es mejor para él. Finalmente queremos decir que el hombre no siempre el hombre decide lo correcto. No siempre se decide por el bien. Muchas veces, como debe ser la experiencia de muchos de nosotros escogemos el mal. Y recuerda, hermano, que la voluntad del hombre está empañada por el pecado. Dios es un Dios omnipotente, es un Dios omnisciente, y ha dado a cada persona una voluntad libre, la cual Él respeta. Tener libertad o tener libre albedrío no significa que nosotros podamos hacer las cosas que queramos,
sin ninguna consecuencia, sino que cada uno de nosotros, según sus actos, según su voluntad propia, es responsable de las decisiones que tiene que tomar. Podemos elegir sembrar lo que deseemos, pero no podemos elegir lo que vamos a cosechar. Un ejemplo. En esta pandemia, nosotros podemos elegir cuidarnos o no. ¿Sí? Pero si no nos cuidamos, entonces tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos. Charles Spurgeon decía lo siguiente, que la voluntad del hombre está inclinada al mal. Tienden hacia el mal, y si su voluntad es mala, sus decisiones van a estar dirigidas al pecado, porque el pecado es la ruina y la miseria del alma. Hablando de la voluntad del hombre, dice que la voluntad del hombre tiende a lo malo. Tiende a lo malo. Y la Biblia lo dice así. En el libro de Romanos la Biblia dice que todos hemos pecado, que no hay justo ni aun uno. Nos enseña que todos, sí mi hermano, todos hemos pecado y estamos lejos de Dios. Pensemos en nuestros primeros padres, Adán y Eva. Cuando la serpiente le ofrece el fruto prohibido, diciendo que van a abrirse sus ojos y van a ser como Dios, ellos deciden desobedecer a Dios. Y producto de esa desobediencia, ellos caen en pecado y distanciamiento de la presencia de Dios. Mire, el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 7 y 8 dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces vemos que el hombre en su libertad, entre comillas, la libertad que Dios le ha dado, el hombre tiende hacia el pecado. Al pensar en la voluntad de Dios tenemos que pensar en dos cosas. La primera tiene que ver con su voluntad perfecta. ¿Y esto a qué se refiere? Es el expreso deseo de Dios en relación a algo. Por ejemplo, Dios desea que sus hijos lo busquen. Clarísimo. Dios desea que confiemos en Él. Dios desea que vivamos en unidad. Dios desea que amemos a los demás. Dios desea que todos sean salvos. Es su perfecta voluntad. Ahora, mis hermanos, el hecho de que Dios tenga una perfecta voluntad no significa que todos los hombres la acepten. Porque recuerden que hemos dicho que el hombre tiene su propia voluntad, libre albedrío, y el hombre tiene que decidir escoger a Dios o no. Pero sí encontramos que en la Biblia, con claridad, Dios nos habla que tiene una perfecta voluntad. Pero también encontramos que hay una voluntad permisiva. ¿Y esto a qué se refiere? Que Dios permite que algo suceda aunque en realidad no es su deseo que ocurra. Podemos ver que Dios permite en las Escrituras algo por la dureza del corazón de las personas. O quizás nosotros vemos que hay situaciones difíciles de enfermedad o situaciones complicadas que tenemos que enfrentar que a veces no las entendemos. Recuerda lo que está pasando hoy. Estamos en medio de una pandemia y si esto sucede es porque Dios lo ha permitido. Entonces, hablamos también que Dios tiene una voluntad permisiva. Ahora vamos al caso de David. En el versículo que estamos leyendo, en el versículo 2, en la segunda parte dice: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos,
Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Muy bien, aquí vemos que es un pasaje que habla de la restauración de David. Dios escuchó su clamor, Dios vio su espera y Dios inclina su oído y lo atiende y lo saca de la situación en que estaba. Lo saca de ese pozo, de ese lodo y lo pone sobre roca firme. Roca firme, peña, es un lugar seguro donde uno puede descansar sin miedo a poder hundirse. Cristo aparece en la Escritura como la peña de Oret, o sea, la roca firme en la cual nosotros podemos confiar. Pero luego le cambia el corazón, dice la Escritura que pone cántico nuevo. Y lo más lindo es que le endereza los pasos, ¿para qué? Para que no vuelva a caer en el pozo. ¿Qué está pasando aquí? Hay un acercamiento de Dios hacia David. Y esto es lindo, queridos hermanos, porque esto implica una renovación en la vida de su siervo. Dios escucha el clamor de David y lo saca de la situación en la cual estaba viviendo. Hay algo muy especial aquí con respecto a la voluntad de Dios. Mientras que nosotros estemos lejos de Dios, nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios. Para que los hombres podamos hacer la voluntad de Dios, lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta que Dios tiene una vida plena para nosotros y Él quiere reconciliarnos con Él. Esto significa que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y aceptarlo como Señor y Salvador de nuestra vida. En la experiencia de David encontramos que hay un clamor y una espera, y que Dios escucha su clamor y Dios se acerca a él. Un clamor que busca que la perfecta voluntad de Dios se realice en medio de su vida. Mira, querido hermano, el Señor nos enseña que si nosotros le buscamos de corazón, Él va a asistirnos. Él va a respondernos. Por lo tanto, vemos en la vida de David que al clamor que él levantó al Señor, en su momento tuvo la respuesta de parte del Señor. Cuando nos acercamos al Señor con sinceridad, nos acercamos en clamor, en súplica y en oración, recuerda, hermano, el Señor nos va a atender. Un avión es una máquina muy complicada, muy sofisticada. Y bueno, por más grande que sea y por más complejo que sea, cuando un piloto va a manejarlo, espera que todos los aparatos, todas las máquinas respondan a su mando. Imagínese usted si un avión tuviera voluntad propia. Entonces, tanto el piloto como los pasajeros no tendrían seguridad a dónde ir y si van a tener un accidente o no. Del mismo modo, por más que nosotros tengamos muchos dones y talentos y tengamos muchas capacidades, Dios no puede hacer cosas extraordinarias en nosotros si Él, siendo el piloto de nuestra vida, nosotros no ponemos delante de Él todas las cosas bajo su control. Recuerda, mi hermano, la obediencia es la clave para poder hacer la voluntad de Dios. En segundo lugar, vamos a ver la voluntad de Dios y su palabra. En el Salmo 40, el versículo 8, dice David: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad significa hacer lo que a Dios le agrada, lo que es importante y prioritario para Dios. Agradar
significa complacer, contentar, satisfacer, gustar, deleitar, alegrar. Entonces esto significa que nosotros podemos complacer, contentar, satisfacer, deleitar, alegrar a Dios cuando hacemos su voluntad. Semanas atrás uno de mis hijos compró un pay de manzana a uno de los muchachos de la iglesia. Personalmente no me gustaba mucho el pay de manzana, pero este pay estuvo tan rico, tan deleitoso, queridos hermanos, que se acabó en un ratito. De igual manera, nosotros los creyentes, para nosotros no debe haber nada más hermoso, nada más deleitoso que gustar el sabor de la obediencia a Dios. El salmista dice, me ha agradado hacer tu voluntad. Y hacer la voluntad de Dios implica obediencia. Y el término hebreo de obediencia quiere decir que debemos oír, escuchar, ser sumisos a la orden de un superior. Se considera como una virtud y un deber que las personas creyentes deben tener. La obediencia es pues algo que tiene que estar dentro de nuestro ser. Mira todo lo que significa. Por lo tanto, debemos nosotros desear como creyentes, como hijos de Dios, hacer la voluntad de Dios. Nadie que quiera hacer la voluntad de Dios puede lograr si está en desobediencia o está en pecado. El Señor Jesús, en la palabra de Dios, vemos que gustó del fruto de la obediencia, sometiéndose al Señor, disponiendo su corazón a obedecer, aún en momentos difíciles, momentos de miedo, dolor, de sufrimiento, de traición. La frase, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, es la expresión que aún en las luchas Él decidió hacer la voluntad de Dios, porque tenía claro el propósito, la misión que tenía, que era salvar a la humanidad. Encontramos otro ejemplo en la palabra de Dios, Esteban. Esteban está a punto de ser apedreado y él comienza a predicar, a dar testimonio, y él entrega su vida complaciendo a Dios, entrega su vida dando testimonio de lo que Dios significa para él. Hace un tiempo atrás vimos a José. José, el hijo menor que fue vendido, que fue llevado esclavo a Egipto, pero hay una palabra que siempre aparece ligada a José, y esta es, y Dios estaba con José. Entonces vemos que Dios se deleitaba en la vida de su siervo José. Ahora estamos viendo a Moisés. Y Moisés, a pesar de, en primera instancia, decirle, no, Señor, no me mandes a mí, yo no soy bueno, manda a otra persona. Finalmente, él decide obedecer a Dios. Él decide hacer la voluntad de Dios. Y en esa decisión de hacer la voluntad de Dios, Dios lo hace libertador del pueblo judío, del pueblo israelita, de manos de los egipcios. Por lo tanto, Moisés hizo la voluntad de Dios. David, el rey David, que estaba en un pozo, clamó a Dios, seguro que se arrepintió de sus pecados, esperó en Dios y Dios lo restauró. Y vemos en la palabra de Dios que David es un hombre conforme al corazón de Dios. En cambio, Saúl es un ejemplo negativo, porque cuando Samuel le da un encargo de esperar, él hace sacrificio, quebrantando la palabra que se le había dado. Por lo tanto, él es desechado. Miren, queridos hermanos, la desobediencia nos afecta. La desobediencia
nos aleja de Dios. Por lo tanto, hermanos, que en nuestro corazón haya el sentir de David y que podamos decir todos juntos: Señor, me agrada hacer tu voluntad. Para los creyentes, hacer la voluntad de Dios debe ser clara. No podemos sustituir la voluntad de Dios por pareceres, por criterios nuestros, y eso nos hace insensatos y muchas veces nos hace rebeldes. ¿Qué de nosotros, hermanos? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Nos agrada hacer su voluntad? Y el versículo sigue y dice: y tu ley está en medio de mi corazón. La versión NTV dice: pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? David aquí nos habla de la ley en su corazón, de la ley guardada en su corazón. Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar la palabra de Dios. La ley ahora para nosotros es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Queridos hermanos, cuando comenzó la cuarentena y prohibieron las reuniones de las iglesias, entonces nosotros los pastores dijimos: ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a enseñar a la iglesia? ¿Cómo vamos a predicar el evangelio? ¿Cómo vamos a orar por nuestros hermanos? Entonces lo que hicimos es: vamos a investigar. Descubrimos la videoconferencia, descubrimos el Zoom y comenzamos a estudiar los manuales, videos, para saber cómo manejarlo, y así aprendimos muchas cosas y ahora ya sabemos manejarlo. De igual manera, la Biblia es el manual de vida que nosotros tenemos que aprender, que tenemos que aprender a manejarlo. Tenemos que estudiarlo, porque aquí está la voluntad de Dios para nuestra vida. Aquí está lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Aquí están todos los principios para cualquier situación que podamos pasar en nuestra vida. Por lo tanto, leamos la palabra. Busquemos la voluntad de Dios en ella. El Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Su palabra es la voluntad, es el consejo de Dios para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios, aquí está, en su palabra. Por lo tanto, tenemos que escudriñar las Escrituras. Sí, mis hermanos, hay que escudriñar y hay que estudiarlas, pero no solo hay que estudiarlas, sino hay que aplicarlas también a nuestra vida. Nosotros debemos comprometernos como creyentes en Dios, en vivir la voluntad escrita en la palabra de Dios. Debemos también pedirle a Dios que nos ayude, porque no es fácil, queridos hermanos, porque nuestro corazón tiende a olvidarse de Dios. Por eso, cada día tenemos que volver una y otra vez a su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es la que permanece, porque Dios es un Dios que no cambia y su palabra, que ha sido dado muchos años atrás, es vigente para cada uno de nosotros, es muy especial para ti y para mí. Por lo tanto, nos toca amarla, leerla, atesorarla y ponerla en práctica en nuestro corazón y en nuestra vida diaria. En tercer lugar, hermanos, en el Salmo 143, versículo 10, David dice lo siguiente: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. En la versión NTV dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Sí, mis hermanos, no es fácil hacer la voluntad de Dios. No hemos nacido para hacer la voluntad de Dios. Producto del pecado,
Es más fácil hacer nuestra propia voluntad, es más fácil desobedecer, es más fácil rechazar al Creador. Usted ha visto cuando a un niño uno le prohíbe que haga o agarre alguna cosa. El niño comienza a dar vueltas de un lado para otro y en un descuido vemos que ya agarró lo que le prohibimos. A veces nosotros somos exactamente igual. Nos cuesta hacer la voluntad y más bien somos muy fáciles de hacer lo que nos hace daño, lo que Dios nos prohíbe. Por eso David va a decir, enséñame, enséñame. Y es lindo saber de un hombre conforme al corazón de Dios que le dice a su Padre Celestial, le dice, enséñame. Sí, mis hermanos, enséñame a hacer tu voluntad. Todos en este tiempo de cuarentena, de repente, al menos los mayores, hemos tenido que pedir a nuestros hijos que nos enseñen a manejar determinado artefacto o programa o celular o algo por el estilo. Y nosotros no podíamos decir, mira, yo no necesito, y ponernos en un plan de personas orgullosas y decir, yo no necesito que me enseñen nada. No, al contrario, teníamos que, en un acto de humildad, de sencillez y sumisión, decirle, hijo, hija, enséñame. Las personas orgullosas que piensan que no necesitan ayuda o que no necesitan que se le enseñe las cosas, creen que la humildad y el sometimiento es sinónimo de debilidad. Como dice un autor, la verdad es que humillarse y someterse a Dios no es debilidad, sino una virtud y al final la mayor de nuestras fortalezas, pues nos permite deshacernos de nuestra arrogancia y nos hace rendirnos completamente a Dios. Gloria a Dios, queridos hermanos. La humildad, o sea, reconocer nuestra necesidad de aprender. El sometimiento, rendir nuestra voluntad a Dios, hace una hermosa combinación, una linda combinación. Nos ayuda a entender y a superar nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores, nuestras limitaciones, nuestras debilidades y también nos acerca a la presencia de Dios para poner nuestra confianza en Él. Dice David, enséñame a hacer tu voluntad. Hermanos, somos propensos a hacer nuestra voluntad. Somos propensos a responder inmediatamente y hacer las cosas sin consultar a Dios. Y muchas veces perdemos porque no escuchamos al Señor cuando nos dice que hagamos su perfecta voluntad. Una buena pregunta que nos ayuda a saber la voluntad de Dios, que nos permite reflexionar, es la siguiente. Frente a cada circunstancia, preguntarnos, ¿qué haría Jesús en este caso? ¿Qué haría Jesús en este caso? Lindo es saber también que nosotros como creyentes tenemos una ventaja, que el Señor mismo la ha considerado vital para nosotros. Es lo que dice la segunda parte del versículo. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. La NTV dice, tu espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. La gran ventaja es que nosotros tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos enseña, que nos guía, que nos lleva a Cristo, que nos corrige, que aún nos advierte cuando estamos haciendo las cosas mal, que nos reprende cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Por eso
Es hermoso saber que Dios ha dejado a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos en obediencia, para que nosotros caminemos en santidad, para que, como dice, demos esos pasos firmes hacia una vida de obediencia al Señor. Sin duda alguna tenemos que decirle al Señor, enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos a hacer tu voluntad. ¿Está dispuesto, querido hermano, a hacer la voluntad de Dios? ¿Significa que estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿O de repente se ha vuelto una carga difícil de llevar? Si este es tu caso, si la voluntad de Dios se ha vuelto tan difícil que no puedes hacerlo, que no quieres hacerlo, entonces ven a Dios. Examina tu vida. Reconcíliate con el Señor. Reconcíliate con el Señor. Queridos hermanos, para terminar, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida? Podemos decir como David, ¿me ha agradado hacer tu voluntad? Dios quiera que sí. Oremos. Padre Dios, en el nombre de Jesús, hemos estudiado a David, Señor. Y Padre, David, que por sus propias decisiones, estuvo, Señor, lejos de ti. Y tú, Señor, lo cambiaste, lo renovaste. Y pasó de hacer su voluntad a hacer la voluntad tuya, Señor. Danos, Señor, a nosotros el poder vivir en tu voluntad. Sabemos, Señor, que Padre, tú, Señor, nos ayudarás. Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de la asistencia de tu Espíritu Santo. Sosténnos y bendícenos. Y danos la gracia, Señor, de poder ser como David y decir, me agrada hacer tu voluntad. Gracias, Señor. En tus manos estamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Salmo 95, verso 6, dice la palabra de Dios, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Cantemos a nuestro Dios. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza
sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Amén. Queridos hermanos, somos una iglesia misionera y el Señor nos llama como iglesia a poder sostener en oración a nuestros misioneros. Vamos a hacer una oración por ellos. Vamos como iglesia a juntos clamar por nuestros hermanos que han sido llamados por el Señor a ir a diferentes partes de Lima, del Perú y del mundo a llevar el mensaje de salvación a los que no le conocen. También oraremos por la provisión de Dios para nuestras familias y por nuestros diezmos y ofrendas. Oramos, hermanos. Padre Dios, te agradecemos, Señor, porque nos das la oportunidad, Señor, de hacer misiones, de poder, Señor, cumplir con la gran comisión. Padre, gracias te damos, Señor, porque estos hombres y mujeres, Señor, que tú has seleccionado, que tú has llamado, Señor, están en diferentes partes, Señor, de Lima, del Perú y del mundo, Señor, haciendo tu obra. Padre, oramos, Señor, para que tú les fortalezcas, Señor, en este tiempo complejo. Padre, les dé la sabiduría, Señor, para saber guiar a las distintas congregaciones. Les dé las estrategias, Señor, para poder reunirse como iglesia. Padre, y las estrategias también, Señor, para poder, Señor, llevar el mensaje del Evangelio a los que todavía no te conocen. Padre, guárdale, Señor, guarda a nuestros misioneros. Señor, protégelos de todo mal, de toda enfermedad. Si están, Señor, con aflicciones de salud, te pedimos, Señor, que tú puedas poner tu mano de sanidad, Señor, misericordiosa y todopoderosa en sus vidas y en sus cuerpos. Padre, pedimos, Señor, para que tú los sostengas, Señor, en todo aspecto, espiritualmente, emocionalmente y económicamente, Señor, a cada uno de ellos. Son tus hijos, Señor, son tus siervos, Señor, que están haciendo, Señor, la obra que tú les has encomendado, Señor, en estos lugares, Señor, remotos muchas veces, Señor, donde hay mucha necesidad, hay gran necesidad. Padre, te pedimos, Señor, para que tú sigas dándole, Señor, de tu palabra, para que sigan perseverando en la fe y dando pasos también hacia adelante en la obra tuya, Señor. Padre, rogamos también, Señor, por tu provisión. Padre, confiamos, Señor, en que tú nos sostienes. Hemos visto, Señor, a lo largo de estos meses, Señor, cómo tú has sido fiel para con nosotros, para con nuestras familias. Te damos gracias, Señor, porque tu mano de misericordia, tu mano sustentadora, Señor, ha estado con nosotros siempre. Te damos la gloria y la honra, Señor, y las gracias, Señor, infinitas, porque, Señor, sabemos que no solamente tú has sido fiel, sino que lo serás en adelante. Permítenos, Señor, también ser fieles a ti, Señor, con nuestros diezmos y ofrendas. Gracias te damos, Señor, de lo recibido de tu mano, Señor. También damos lo que corresponde a ti, Señor, en una muestra de agradecimiento y de fe, Señor, por tu enorme amor y provisión hacia nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por este culto de adoración, Señor, porque ha sido un tiempo de gran bendición para nosotros. Síguenos acompañando, Señor, cada día, Señor. Cada día, porque cada día caminamos contigo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Hermanos queridos, sigamos
habitando bajo el abrigo del Altísimo. Sigamos refugiándonos bajo la sombra del Omnipotente. Él es nuestro castillo. Él es nuestra esperanza. Podemos confiar en Él. Que tengamos un hermoso domingo y una hermosa semana bendecido en el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Cerramos así nuestro culto de adoración. Bendiciones.